noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. A ver, esta semana, hoy realizaremos un programa típico. Esta semana, la noticia de todos los periódicos, la noticia política, que ha hecho nota incluso internacional, ha sido el conflicto entre CONCIPO, el Comité Cívico Potosino, y el gobierno central, que no podía llegar a buen puerto. En este preciso momento se encuentra CONCIPO y el gobierno en plena negociación. Por lo tanto, refiero que este es un programa típico porque no conocemos los resultados de esta negociación. Sin embargo, al ser el tema político de la semana, no hemos podido dejar de hablar de lo que está sucediendo, de qué ha significado este conflicto, por qué hemos llegado hasta este punto. ¿Hace cuánto tiempo La Paz no era escenario de un conflicto pues, de esta magnitud? Por tanto, hemos invitado a dos analistas políticos. Marcelo Silva, muy buenas noches, bienvenido a esta casa, no es hotel otra vez. Susana, muchísimas gracias, qué placer y qué emoción volver a lo que fue mi casa, no mi hotel. Marcelo, titúlame La Prensa de Mañana, si tocaría hacer un titular en La Razón. Como diríamos en los medios de comunicación, un titular en desarrollo, ¿no? Aunque lento, los acuerdos van llegando. Muchas gracias, bienvenido. Con nosotros por primera vez en el programa, es un gusto realmente de tenerte aquí, Franklin Pareja, politólogo. Franklin, si tocaría titular el periódico Mañana, ¿cómo lo harías? Bueno, francamente no tengo esa habilidad de hacer titulares, pero coincido en que creo que estamos arribando a un buen puerto, poco a poco. Lo importante es que hay distensión. Por fin se han sentado a dialogar y por fin pareciera que ambos lados han sacado el as bajo la manga. Esperemos de todo corazón, porque este es un tema nacional, de que realmente se llegue a un buen acuerdo. Muchas gracias por estar con nosotros, Franklin. Marcelo, Marcelo, como lo decía en la introducción, hace muchísimos años en La Paz no era testigo, no era escenario de un conflicto de estas características. Incluso la última vez que tuvimos un conflicto grande, que fue el TIPNIS, no hubo de alguna manera temor, ¿no?, en la sociedad de decir, bueno, hay la dinamita, bueno, está sucediendo, no subo o no paso por esa calle, ¿no?, etcétera. El TIPNIS fue un conflicto con diferentes características que luego podemos hablar de eso. Pero Marcelo, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el escenario que tú dibujas? A ver, para no ir simplemente al análisis epidérmico que a veces nos ha llevado en estos días, ¿no? Es decir, que no se negocia porque la cartita no estaba enviada de esta forma, porque este puntito por el otrito, etcétera, etcétera. Quisiera un poquitito responder tu pregunta en función de tres grandes temas que nos deberían llamar la atención, ¿no? Y por qué se genera el conflicto. Un primer elemento, sin duda alguna, es una vez más, ¿no?, ponernos en el plano del funcionamiento de nuestro régimen autonómico, ¿no? Más allá de lo político, a mí me preocupa que en el ámbito institucional todavía las autonomías no están sirviendo para precisamente satisfacer necesidades, pero vencer un centralismo que yo creo que no solamente es una intencionalidad gubernamental, que todos bien lo sabemos, ¿no? Es decir, el gobierno es un gobierno centralista, con una tendencia y una visión centralista, pero también debo reconocer... Históricamente lo fue. Sí, pero también hay que reconocer que, por ejemplo, cuando el Comité Cívico Potosinista no quiere conversar con gobernadores y no quiere conversar con alcaldes, ahora recién, ¿verdad?, entraron en la negociación. Pero esta tarde mismo, cuando el alcalde intentaba tomar la palabra, el ministro le había dado la palabra, lo hicieron callar. El Comité Cívico decía que ellos no habían venido a hablar con el alcalde ni con el gobernador, sino habían venido a hablar con el Estado central. Eso es lo que preocupa. Es decir, es una lógica centralista de ida y vuelta, ¿no? Tienes un gobierno centralista definitivamente y tienes un comité cívico potosinista que también apoya el centralismo en función de que cree que es el centralismo el que tiene que solucionar. Mira, de los 26 puntos, 12 son competencia nacional, 9 son de competencia departamental, Susana, y el resto, 5, son de competencia municipal.
Y eso significa que aquí grandes actores de la solución de este conflicto, de este pliego petitorio, son la gobernación y los municipios. Nos debería llamar muchísimo la atención ese elemento y creo que, una vez más, las autonomías no solamente deberían ser formales, sino nos deberían servir muchísimo en el ámbito de la gestión pública para la resolución de conflictos. Un segundo elemento que desnuda algo que ya puede ser poco perdonable después de 10 años de gestión, ¿no? Todavía algunas falencias, y yo diría muy grandes, en el ámbito de la gestión pública. La mayoría de los puntos del pliego petitorio han sido tratados, pero de una manera muy ineficiente, poco oportuna y muy lenta, ¿no? Y esto ha llevado a que se hayan quedado simplemente en buenas intenciones, cuando este conflicto tiene una data larga, no tiene una data de 1 año, no tiene una data de 2 años, tiene una data al menos de 5 años. Y esto me va a ver el tema de que hay algunos elementos de coordinación en el gobierno que también han sido desnudados, ¿no? Por ejemplo, hoy día en la mesa de negociación, ¿no? Los potosinistas estaban felices porque habían llegado a no sé cuántos acuerdos con el ministro Calvimontes de Salud, ¿no? Ahora esta ministra desconocía, por ejemplo, algunos acuerdos a los cuales se había llegado en ese mismo tema, ¿no? Al final el ministro Quintana sale y dice, no, un ratito, es que esos eran ofrecimientos demagógicos y demás. Cuando un ministro va a negociar, no negocia a nombre propio, negocia a nombre de una estructura gubernamental. Y un tercer puntito, así simplemente de pasada, porque luego seguramente los analizaremos, es el tema de la administración del conflicto. Si bien es cierto que el gobierno tiene una manera ya, una metodología y una estrategia muy recurrente en el tema del tratamiento de los conflictos, llegar a que los puntos de posicionamiento se tensionen a lo máximo y luego esperar a que se debiliten y se vaya cayendo y el conflicto se vaya apagando, no es menos importante pensar que la violencia es una variable siempre presente cuando los puntos de posicionamiento son altos. Ahora, a mí me preocupa más cuando hace 5 años exactamente, y por estas fechas, ¿no?, has tenido un conflicto con las mismas dimensiones, con la misma magnitud y casi, si tú me permites, con la misma hoja crítica, ¿no? Entonces, algo pasó. Yo creo que este conflicto pudo haberse evitado simplemente evitando que la marcha de Concipo hacia la paz tenga una concreción fuerte, ¿no? Es decir, se debió haber detenido la marcha de Concipo y ahí nos hubiésemos evitado todo este ir y venir. Entonces, una llamada también de atención al gobierno en el tema de la administración de los conflictos. Franklin, ¿qué tipo de conflicto es este? ¿Por mayor renta? ¿Por mayor explotación de los recursos naturales? ¿Qué conflicto tenemos al frente? Bueno, permíteme saludarte y agradecerte, que no lo pude hacer porque me pediste un titular y eso me pateó el tablero, como dicen. Gracias por la invitación y un saludo cordial a Marcelo. A ver, coincido en algunas cosas. El conflicto tiene diferentes aristas. Es un conflicto multifactorial que está inervado por unas razones multicausales. De manera que no se puede pensar que es un conflicto en particular, sino más bien son varios conflictos que se han congregado en una agenda de 26 puntos que ahora denotan algunas cosas que ya no se las puede ir ocultando más tiempo. Vamos a ver. Hay una debilidad institucional a nivel gubernamental, porque si la respuesta en principio es que este conflicto, solamente 12 puntos deben ser tratados desde el nivel central, ¿qué supuso entonces la firma inicial? Usurpación de competencias. ¿Por qué firmó entonces el nivel central? Esto ya te hace ver que no hay una comprensión real de lo que es el marco competencial, que estamos en un nuevo Estado que es un Estado con autonomías. Efectivamente, el tema de la descentralización se profundiza con este régimen de autonomías, pero es un régimen de autonomías que todavía va en colisión con la vocación misma de la ciudadanía, que no tiene vocación autonómica. Entonces, esto no solamente está dentro de las autoridades, y por último, las autonomías son un proceso, no es algo que se va a dar o se va a dar plenamente por el simple hecho de haberlo constitucionalizado o por tener una ley marco de autonomías. Lo que más bien podríamos estar viendo
es que estamos en los prolegómenos de luchas regionales legítimas, porque son problemas estructurales irresueltos. Y los problemas estructurales irresueltos generalmente se generan y se van acumulando de manera que llega el momento en el cual el Estado no es capaz de responder, y cuando el Estado no es capaz de responder, se produce precisamente este tipo de manifestaciones, inclusive llegando a la violencia. Déjame cortarte ahí un minutito. El Estado, el gobierno central responde como, de alguna manera, como lo señalaba Marcelo, típicamente también responde a una serie, a cuando se le presenta un conflicto. El ministro Quintana ha hecho una presentación muy ordenada de cifras, ¿no? Es decir, hace 10 años atrás se invertía 6 veces menos de lo que se invierte ahora. Esta tarde nosotros hemos escuchado a una serie de ministros. El ministro, por ejemplo, de Hidrocarburos ha hecho toda una exposición alrededor de la cantidad de instalaciones que hay, de toda la inversión alrededor del tema hidrocarburífero, mismo la ministra de Salud. Es decir, cada uno ha ido exponiendo, digamos, todos los avances que se han tenido en Potosí en los últimos años. Ahora, eso parece, ¿no?, no ser lo que quieren los potosinos, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La agenda del Comité Cívico va por un lugar y la agenda nacional va por otro lugar. O sea, una agenda nacional que te dice, bueno, yo te estoy dando esto, ¿no? Y los potosinos que quieren otra cosa. Podría ser una de las causas. A ver, este eterno argumento de que desde el 2005, 10 años para atrás, desde el 2005, 10 años para adelante. O sea, siempre es exactamente la misma fórmula. También sería bueno decir que desde 2005 el petróleo llegó a cotizar hasta $18 y de 2005 para adelante el petróleo llegó a $150. Eso también habría que matizarlo en el análisis para no solamente pensar que ha habido una administración brillante en términos de gestión propiamente. Pero no se puede desconocer la inversión, eso es absolutamente fáctico. Digo fáctico porque los hechos están ahí y las obras en muchos casos están ahí. Hay una infraestructura caminera importante que se ha desarrollado y hay otras cosas que evidentemente se han dado. Pero hay un pliego y el punto y el objeto de la disputa en este momento, y eso en conflictividad se utiliza, ¿qué es lo que se está disputando? ¿Qué se está discutiendo? El objeto de la disputa son estas 26 demandas. Y esto es lo que están discutiendo, se han circunscrito específicamente en esto. Entonces, primera observación que hago, cuando se firmó no se dijo y no se discriminó el régimen competencial. Y ahora que se está discutiendo, ahora sí se discrimina el régimen competencial, es decir, se dice esto me corresponde a mí. El hecho de que hayan aparecido de manera tan extemporánea el gobernador y el alcalde ha sido más una consecuencia que una causa. Ellos deberían estar desde el principio en todo este conflicto e inclusive deberían haber sido el vehículo de la distensión regional, evitando en todo momento que haya esa marcha de allá a acá. Entonces, cuando ya se ha llegado al nivel central, ya es pues casi innecesario discutir con tu gobernador, ya estás discutiendo a otro nivel. No hay que ser intransigente, no me parece bien, eso he visto en la mesa de discusión, de que no se lo deje hablar al alcalde, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esos son los niveles de tensión a veces que pueden llevar al cadalso todo un proceso de construcción en la negociación. Y no contribuye cuando se puede encontrar una vena de consenso que es muy complicado y que prácticamente nos está llevando los 20 días. Pero vamos a ver, tú me dices que efectivamente hay una atención. Sí, la atención existe, pero la pobreza también existe. Y además, el tema aquí no solamente parte en qué se ha hecho. La Constitución establece que tiene que haber el sistema de planificación integral estatal, el SPIE. ¿Cómo se está planificando actualmente en Bolivia? Se sigue haciendo con la ley SAFCO, con todos los subsistemas. Es decir, la 1178 reguló el sistema neoliberal republicano y en la actualidad todo el sistema de planificación se sigue haciendo con el sistema neoliberal republicano y la 1178. Entonces, ¿dónde está la nueva visión de planificación? Porque el Plan Nacional de Desarrollo establece los grandes ejes temáticos y estratégicos del país y la visión que tú quieres. Pero fíjate, Susana, con esto voy cerrando esta idea. Yo me he puesto a investigar los planes de desarrollo departamentales y son realmente muchos inconexos del Plan Nacional de Desarrollo.
Y luego tiene los planes los planes municipales, que son inconexos también con los planes departamentales. Entonces, ¿quién tiene que armonizar la planificación en el país para llevar adelante un desarrollo integral? El desarrollo integral es una cuestión del Estado. Y cuando no hay una armonización en la planificación, estamos entrando a esto, a 26 puntos que también son inconexos. Porque cuando tú ves estas demandas, dices, caramba, se han debido reunir en algún momento y han hecho la canasta de demandas. Esto, aeropuerto, cemento, fábrica de cal, represa aquí. De acuerdo, son demandas que tienen mucha legitimidad, pero no responden tampoco a una visión integral de desarrollo. Y al margen de eso, el gobierno está haciendo también está atendiendo otro tipo de demandas, cuando todo esto debería tener un sentido de complementariedad. Entonces, tenemos que hablar de desarrollo en serio, porque estos 26 puntos se pueden volver 10 puntos en otro departamento, 15 puntos, en fin, y no estamos realmente hablando de un desarrollo integral, y creo que ese podría ser el punto de partida. Marcelo, el presidente Morales dijo en una oportunidad que la oposición estaría concentrada, digamos, en movimientos cívicos regionales y en algunos medios de comunicación. ¿Qué te dice este conflicto a ese nivel? ¿Lo entiendes más como un conflicto político? Porque se podría coincidir con Franklin en el sentido de que si bien son demandas que siempre, la demanda de la población siempre va a ser legítima, pero no están respondiendo a una coherencia, digamos, a un plan, es decir, no importa si hay estudios de factibilidad, no importa, yo quiero, ¿no? Es decir, entonces parecería, ¿no? Y luego cuando uno escucha cierto tipo de intransigencias, que no las voy a poner a un lado o al otro, ¿no? Suena más a un conflicto político. ¿Tú recuerdas el 2008? Los regionalismos estaban altamente concentrados en todo el oriente, Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, etcétera, ¿no? Pero hoy este regionalismo, que incluso habló de un federalismo, nace de la base social política del MAS. Pero ¿esto qué representa? ¿Qué significa? A ver, solamente poner énfasis en algo que no debemos dejar pasar, ¿no? Cuidado con el obrismo. El obrismo puede ser realmente lapidario para procesos de planificación y de desarrollo, no solamente departamental, sino nacional. Y obrismo de un lado y del otro, ¿no? Es decir, voy a hacer cancha o voy a hacer esto porque me da la gana de hacer la cancha y voy a hacer esto, ¿verdad? Y no corresponde precisamente a una lógica de estructuración de planificación. Que además la Constitución, la norma y la lógica participativa que tiene el Estado boliviano te marca la ruta crítica. Necesitas, y eso es lo que veo, La Paz es la única que tuvo esta experiencia, ¿ah? Necesitas diálogos departamentales, ¿no? Necesitas que la gente, las entidades, las instituciones, las representaciones cívicas, los ciudadanos participen de diálogos departamentales. ¿Para qué? Para establecer un norte. ¿Cuál es el camino, por ejemplo, de La Paz? ¿O cuál es el camino de Potosí? ¿Cuál es el camino de Cochabamba? Y eso, por supuesto, luego tiene que traducirse en una estrategia operativa que coincida nítidamente con el Plan de Desarrollo Nacional que ya está marcado, que es la Agenda 2025, definitivamente. O sea, están ahí los puntos que tenemos como tarea inmediata. Y no es una tarea únicamente en la que el gobierno central tiene que estar inmerso, sino también tiene que, de la manera más participativa, estar con los demás niveles, ¿no? Cuidado con que, y yo coincido en esto, veo mucho en la petición ahí obritas que tal vez no tienen una conexión, ¿no? Entonces tú tratas de encontrarle y decir, a ver, esta obrita, ¿qué de beneficio va a traer en un futuro, ¿no? A ver, esta obra, ¿en qué te contribuye a un Potosí de aquí a 20, 25 años? ¿En qué aspecto? Y ese es un tema que lamentablemente en el país tenemos que empezar a desterrar, el obrismo. Bien, el obrismo por obrismo. Cierro ese paréntesis y voy al tema. Yo creo que hay una parte muy importante de intento de politización del tema, pero que en los hechos también tiene ciertas limitaciones, Susana. Quiero recordarte que esta movilización de Comcipo, muy fuerte el 2010, justo por estas mismas fechas, 21 días de movilización ardua,
con un liderazgo fascinante a nivel departamental, don Celestino Condori, que recién me he enterado hace días que ha quedado de asesor de la gobernación de La Paz, ¿verdad? O sea que un hombre que en el momento fue trascendente en esa movilización y que todos nos lo imaginábamos como gobernador, alcalde o como diputado, como senador, termina con un bajo perfil, ¿no? Lo que pasa es de que indudablemente la articulación de Comcipo, yo diría que en la parte occidental del país, es uno de los comités cívicos mejor organizados, si no el mejor organizado, ¿no? Por supuesto, en el oriente tienes otra lógica de organización cívica, tienes el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es un monstruo, pero que además ha tenido la capacidad de establecer ciertas coherencias políticas. Lo que le falta a Comcipo, y es ahí donde lamentablemente la actuación solamente se reduce a un plano movilizador, es crear una sincronía entre este grado de movilización y espacios políticos de concreción. Cuando tú revisas los resultados de las elecciones subnacionales, no las nacionales únicamente, las subnacionales, te das cuenta que pese a que la gobernación les ha fallado, que la gobernación ha sido ineficiente, que la gobernación ha presentado grados de atraso muy fuertes, el MAS te gana la gobernación y te la gana de manera muy cómoda, que te da incluso la capacidad de tener los 2/3 en la Asamblea Legislativa Departamental. Cuando tú ves que son algunos municipios los que no han podido coordinar con el Ejecutivo, que no han podido desarrollar esto, que no han podido hacerte ni siquiera un proyecto, te das cuenta que incluso en el Potosí ciudad, el MAS, el señor Cervantes, fue candidato del Movimiento al Socialismo y te gana esto. Entonces, si tú te das cuenta, Comcipo no ha podido, a diferencia de los otros comités cívicos, plasmar su estructura de demanda regional, su estructura de demanda departamental con un instrumento político, ¿no? Nadie puede dudar, por ejemplo, la buena relación, una independencia cierta, pero una excelente relación, por ejemplo, con el Comité Cívico Pro Santa Cruz y Rubén Costas, ¿verdad? Que pareciera que en algunas cosas actúan al unísono, ¿no? Es decir, el Comité Cívico Pro Santa Cruz ha logrado articular un proyecto político, además, que garantiza sus objetivos y sus intenciones. En el caso potosino, no. Y por eso yo creo que lo de Comcipo, si bien es cierto, puede tener la intencionalidad política en algún momento de poder mostrarse como un interlocutor válido, político, ante las demandas potosinas, me parece que se mueve más que todo al calor de algo muy importante, el momento en que se conjugan las necesidades, la legitimidad de las demandas y la acción política común. Me tengo que ir a un corte, Franklin. La pregunta era la misma. ¿Cómo veías esto, no? O sea, si hay un trasfondo meramente político, pero lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese en esta casa, no es hotel. Con nosotros también estaba invitado el ministro de Minería, César Navarro. Sin embargo, como todos ustedes saben, ahora mismo se encuentran está dialogando el gobierno con Comcipo, intentando llegar a un buen puerto sobre estos 26 puntos que están demandando. Por lo tanto, no he podido tener los actores ni del Estado Central ni de Comcipo por la razón que explico. Quédese en esta casa, no es hotel, volvemos con nuestros analistas.